Sometimes they fly, you can't capture everything. Sometimes they die away. Sometimes they fly, you can't capture everything. Sometimes they die away. And that's alright to me. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por escucharnos, por vernos. Bueno, estamos hoy muy contentos porque estamos estrenando espacio. Agradecemos mucho a Jorge Ritt por el espacio, a Leonardo Uribe y a Miguel, que está apoyándonos en la interpretación de lengua de señas. Y bueno, en esta ocasión tenemos a una gran invitada, Maribel Ortega. Y bueno, me presento, yo soy Lorena Hernández y bueno, mi compañero César Sánchez. Y pues empecemos con la entrevista. Maribel, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, muy a gusto de estar aquí. Bueno, Maribel, te invitamos, te agradecemos que hayas aceptado la invitación aquí a este espacio. Y nuestro objetivo es conocer dos temáticas. Una, sobre las acciones voluntarias de educación en México, en donde eres presidenta. Sí. Y la otra, pues, es conocer un poco más acerca de tu vida personal. Ajá. Tú nos dirás hasta dónde podemos entrar. Ok, claro ¿Sí? que sí. Bueno, como ya menciona pues César, Maribel es directora de AVE de México. Y bueno, pues muchos de nuestro público de seguro no conocerá de esta organización. ¿Quisieras contarnos cuáles son sus objetivos, qué actividades realizan y a qué población llegan? Claro que sí, Lorena. Mira, AVE de México es una organización con 30 años de experiencia en donde trabajamos lo que es la promoción de una vivencia plena de la sexualidad, una vivencia placentera y desde el respeto a la diversidad, buscando un espacio de libertad para las expresiones de cada persona respecto a su sexualidad. Trabajamos con jóvenes, con profesionistas, con población con discapacidad y con población lésbico, gay, bisexual, travesti, transexual. Damos talleres, damos cursos, tenemos una condonería, que es un espacio donde tenemos disponibles condones, lubricantes y diferentes implementos que sirven para el placer y para una vivencia protegida, para prevenir infecciones de transmisión sexual, para prevenir embarazos no planeados también. Tenemos mucho de qué hablar sobre estos temas, Maribel, pero antes quisiera que nos contaras cuándo entras tú a la dirección de acciones voluntarias, desde cuándo está fundada la asociación. Sí, claro que sí. Efectivamente, como lo dicen ustedes, César y Lore, el nombre formal de AVE de México es Acciones Voluntarias sobre Educación en México, AC, y yo entro en 1999. Tomé un diplomado sobre sexualidad y VIH-Sida y después me invitaron a ser voluntaria. La dirección la tomo en el 2009 y bueno, la asociación está fundada desde 1988. Surgió para dar una respuesta cuando aparecieron los primeros casos de VIH aquí en el país. La idea del fundador era que la gente supiera que podía seguir disfrutando de su sexualidad y que había maneras de disfrutar de su sexualidad y al mismo tiempo prevenir los nuevos casos de VIH o incluso quien vivía con VIH seguía teniendo una alternativa para poder vivir pleno, para poder vivir su sexualidad también. Muy interesante todo lo que nos cuentas, lo que le cuentas a nuestro público, Maribel. Y bueno, yo quisiera que enfatizáramos, tú mencionaste que AVE de México, una de sus poblaciones a las que atiende, pues es a las personas con discapacidad. Sí, sí, sí. Y bueno, como entiendo,
específicamente o prioritariamente, perdón, a la visual. Y bueno, también hablaste esta parte de la promoción de los derechos sexuales. Entonces, sí. ¿Cómo ha sido esta parte? Creo que hablar de sexualidad es un tema todavía tabú aquí en nuestro país. Todavía tiene muchos estigmas, pero creo que, de otro lado, la discapacidad es un tema también que cuesta trabajo todavía aquí en nuestro país, a pesar de que está la convención. O sea, ¿qué barreras han enfrentado en este tema, o sea, estos dos temas juntos de la sexualidad y la discapacidad? Claro, pues una de las barreras es que no hay material accesible para las diferentes discapacidades y que también las personas que son educadoras sexuales muchas veces no saben cómo dar información a personas con algunas discapacidades. Las barreras efectivamente son siempre del entorno, ¿no? Las actitudes, también hay gente que cree que las personas con discapacidad no tenemos sexualidad y que entonces ¿para qué nos van a hablar del tema? O creen que somos muy, muy diferentes y entonces se bloquean porque no saben cómo hablarnos de temas que vivimos como toda persona. Por ejemplo, la posibilidad de enamorarnos, de tener deseo sexual, de decidir si queremos ser mamás, papás o no. Todas estas circunstancias son comunes a todas las personas, pero las personas a veces creen que la gente con discapacidad no tenemos estas inquietudes o que no queremos hablar de los temas y sí queremos trabajar el tema de sexualidad, ¿no? En AVE de México, desde que yo ingresé, empezamos a trabajar con más fuerza proyectos para personas con discapacidad visual, como tú lo decías, y ya recientemente hemos trabajado también proyectos específicos para otras discapacidades. Y también estamos ahorita fortaleciendo que toda persona tenga elementos para pues trabajar una educación inclusiva en el tema también de sexualidad. O sea, si es educador, educadora sexual, que sepa cómo dirigirse y que sepa de las diferentes discapacidades y los recursos que puede utilizar para que toda persona tenga pues equidad en el acceso y en la información y en la educación sexual en general. Muy bien, Maribel. ¿Cómo pueden las personas que nos están escuchando, a los que podemos llegar, cómo pueden acercarse a AVE de México? ¿Tienen talleres, como ya dijiste, cursos, diversas actividades? Platícanos un poco más cómo se pueden inscribir, qué tienen que hacer. Claro que sí. Mira, algo muy bonito, César, es que ahorita tenemos varios talleres a donde toda persona que quiera asistir puede entrar, ya sea personas con discapacidad y sin ella, profesionistas, jóvenes, mamás, toda persona que quiera estar. Y los talleres, ustedes los pueden consultar precisamente en nuestro Facebook. Nuestro Facebook es AVE de México, así como suena, AVE de México, con V, ¿sí? Ahí ustedes pueden encontrar vamos publicando un boletín cada mes para que sepan las actividades que vamos a tener en el mes y se pueden inscribir ya después, ya sea vía inbox o también pueden mandar un correo electrónico o pueden llamarnos por teléfono. Por ejemplo, este mes vamos a tener el miércoles que entra, miércoles 8 de agosto, un taller que se llama Mi sexualidad, satisfacción y anhelos. Cada quien a nivel personal va a revisar cómo está viviendo su sexualidad, qué cosas le gustaría modificar para sentirse mejor, qué tanto lo que quiere modificar es por las exigencias sociales o qué tanto de veras es porque sí quiere. Eso lo voy a trabajar yo desde lo que es la psicoterapia gestal. Yo soy psicoterapeuta gestal y va a ser un trabajo muy profundo de las emociones y qué me está pasando a mí con mi sexualidad, ¿no? O sea, cada quien lo va a vivir a ese nivel, con sus afectos, con su placer, con los roles de género, con el hecho de si quiere ser mamá o no, o si quiere ser papá o no, o cómo quiere trascender o vivir
en la sexualidad, ¿no? Vamos a tener otro que es sobre expresiones comportamentales, es lo que antes se llamaba como filias, ¿no? Vamos a tener otro que habla del BDSM, que son prácticas sexuales que también se han venido englobando en estas siglas, ¿no? En donde se habla de la dominación, el sadismo, todos estos temas que mucha gente los ha considerado tabús y que aquí se va a poder hablar del tema y se va a poder saber de qué se trata, ¿no? Y así vamos a tener, de hecho, el día de hoy tenemos una actividad también en donde vamos a tener presentaciones artísticas y va a haber un taller que se llama Placer Protegido, Placer Divertido, donde se habla de los implementos de sexo seguro y protegido, ¿no? Los condones, lubricantes. Pues, Maribel, yo debo decir, aquí no por promoción, pero la verdad es que los talleres que da AVE de México son muy buenos. Yo he asistido, pues César, yo creo que también podría decir lo mismo. Y bueno, yo sé que ya tiene un poco de tiempo, pero hace un año justamente hicieron, o hace un año, o no me acuerdo si empezando el año, Ajá. hicieron un evento que se llamó, creo que, de sentires, placeres y deseos. Exacto. Que justamente fue de la promoción de derechos sexuales. Y tuvieron muchas actividades, teatro, sensorama, y creo que de hecho también tuvieron un taller apenas sobre eso. ¿Nos quieres platicar un poquito cómo es que el teatro, el arte, o sea, la cerámica, cómo es que se junta todo eso con la sexualidad? ¿O cómo es que ustedes decidieron que esta parte del arte pudiera ayudarlos a promocionar los derechos sexuales? Claro, el arte como una forma de expresar y de comunicar ha sido un instrumento muy poderoso para que la gente pueda saber de qué se trata esto, por ejemplo, de los derechos sexuales, ¿no? Del derecho a expresar nuestros afectos, del derecho a decidir si queremos tener hijos o no, o del derecho a vivenciar nuestro placer con responsabilidad, el derecho a vivir y estar plenas o plenos independientemente de la vivencia de nuestra sexualidad. Y entonces lo que hemos hecho es que a través de música, de poesía, de teatro, en el evento que menciona Lore tuvimos teatro guiñol, tuvimos stand-up comedy, que es como un diálogo de comedia, ¿no? Sí. Tuvimos esculturas en plastilina, tuvimos sensorama y con todos esos temas estuvimos con todas estas expresiones manejando diversos temas. Hubo una presentación de música y poesía y pues seguimos en AVE de México favoreciendo las expresiones artísticas. De hecho, el evento que vamos a tener al rato va a tener una presentación de pinturas de una mujer con discapacidad visual que incorporó también las texturas y el olfato, los olores, aromas para conocer pinturas, entonces ustedes las van a poder ver, tocar y oler. Y también va a haber una presentación de lectura dramatizada y lo que queremos es que pues acercarnos desde ahí. La sexualidad al fin y al cabo es expresión de sentimientos, de placeres, de sentires, ¿no? Y también les quería comentar que así como estos talleres que les mencioné, estamos teniendo talleres específicos para el abordaje de la educación sexual en personas con diferentes discapacidades. En septiembre precisamente vamos a tener a principios de septiembre, un taller sobre educación de la sexualidad para personas con discapacidad auditiva. Esto es para que las personas que son educadoras en sexualidad o personas que trabajan con personas con discapacidad sepan cómo poder dar información y trabajar la educación sexual de una manera accesible a personas con discapacidad auditiva. Ya tuvimos uno que hablaba de algunos elementos a considerar para personas con discapacidad intelectual. Tendremos también sobre discapacidad motriz y esto lo estamos abordando por separado para que cada persona ya tenga todos los elementos para que en su grupo llegue la persona con la discapacidad que llegue, la gente sepa cómo
proporcionarle la educación y los materiales y la información de manera accesible para que toda persona pueda visitar el lugar de su preferencia sobre educación sexual y que le puedan recibir y le puedan dar la información a la cual tiene derecho. Entonces, pues eso nos ha gustado mucho y los demás talleres, los demás cursos, pues queremos, son bienvenidas todas las personas, ¿no? Sea cual sea su género, su vivencia en la diversidad sexual o tengan la discapacidad que tengan, estamos trabajando por ello. Incluso ahorita ya estamos en una planta baja y eso permite que las personas con discapacidad motriz que usan silla de ruedas pues puedan acceder. Tenemos el reto de pues involucrar a compañeras y compañeros que sean intérpretes de lengua de señas para que si alguien con discapacidad auditiva llega pues se pueda hacer la interpretación para que tengan el acceso también, ¿no? Tenemos materiales accesibles a personas con discapacidad visual y, bueno, también el abordaje para personas con discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, ahí vamos. Eso es un gran reto también. Y hablando de todo esto, de los talleres de sexualidad, yo quisiera hacerte una pregunta, Maribel, y es, ¿tú cuál crees que es la importancia de la educación de la sexualidad en personas con discapacidad? Claro, es muy importante porque permite que la persona pueda tener un desarrollo integral como persona y que pueda insertarse y participar a nivel laboral, a nivel educativo, a nivel social, porque la sexualidad es una parte transversal o una parte que está presente en la persona y que es un tema importante de atenderse. Y la educación sexual permite que las personas puedan fortalecer su autoestima, tener elementos para cuidar su propio cuerpo, tener elementos para tener una comunicación en donde se sientan, que sea clara, que sea asertiva, poder prevenir un embarazo no planeado, prevenir infecciones de transmisión sexual, atenderse si sienten una molestia en su cuerpo y vivir de manera placentera y sin violentar a nadie, ¿no? Vivir también en relaciones de buen trato. Y bueno, el tema de la educación sexual, pues es un derecho que está como parte de los derechos humanos, es el derecho a la educación y dentro de es el derecho a la educación sexual, donde el derecho es de que la educación sea accesible, que haya materiales adecuados a cada discapacidad, que la información y la manera de abordar el tema también sea oportuno para cada persona, ¿no? Y que la persona tenga entonces equidad, ¿no? Por ejemplo, si existen los condones, que todas las personas sepan cómo se usan. Si se habla del cuerpo, que cada quien sepa cómo son los órganos sexuales, cómo son cada estructura, cuáles son las sensaciones que podemos vivir. Si se habla de métodos anticonceptivos, cómo son, cuáles están recomendados, que la gente sepa que tiene derecho a expresar su sexualidad, su placer, sus afectos. Entonces, la educación sexual pues es un asunto de derechos y es muy importante porque contribuye a la salud de la persona en general y la salud sexual, ¿no? Que la salud es como un bienestar, es un proceso de bienestar emocional, físico, social. La salud es de veras sentirme bien, no solo el no estar enfermo, sino además sentirme feliz, sentirme a gusto. Fíjate que es muy importante lo que nos estás diciendo, Maribel, porque hace rato comentabas que una persona con discapacidad visual está haciendo pinturas con distintas texturas y me surge un poco la importancia de lo que estás diciendo porque es una persona con discapacidad visual que maneja distintos colores. Por ejemplo, tú, ahorita que estás con nosotros aquí, tu vestimenta me llama mucho, me gusta, porque traes flores, ¿no? En tu blusa. Sí.
Y esto que estás diciendo de sentirse bien de las personas que vivan su sexualidad, pues de cierta manera tú te sientes bien al saber que llevas colores o... Exacto. Exacto. La sexualidad tiene que ver desde cómo me gusta vestirme, cómo me gusta que esté mi cabello, qué tipo de ropa me gusta usar. Y eso también es un derecho, que cada quien pueda conocer su propio cuerpo y pueda conocer las diferentes opciones y pueda elegir cómo se quiere presentar ante la vida. A mí, yo de niña alcancé a distinguir los colores con ayuda de mis padres porque me ayudaban, ponían un fondo contrastante. Por ejemplo, si querían enseñarme el rojo, pues ponían un fondo que fuera blanco, ¿no? Y como yo alcanzaba a ver un poco, era de baja visión en ese entonces. Actualmente tengo ceguera porque actualmente ya no veo los colores, pero en ese tiempo los conocí. Y después, para vestirme, pues he preguntado sobre los colores que tiene la ropa. Y bueno, desde ahí yo he podido elegir mi ropa, también me la pongo y me doy cuenta cómo me queda al tocarme y también al saber de los colores. Y por ejemplo, he preguntado cómo se me ve, también eso ha servido, como decimos, tener otros espejos, ¿no? Le preguntas a otras personas, pero además es algo que, aparte de que yo pregunto, busco sentirme bien con la ropa que me pongo, sentirme cómoda, y he decidido usar ropa bordada a mano, de manta, ropa artesanal, porque también es una idea de demostrar que hay diferentes estilos de belleza y que la belleza no solo es la de ropa de determinada marca, de determinada manera, y además a mí me gusta mucho porque tiene muchos colores y eso se me hace muy vivo, muy bonito, muy interesante, además que tiene texturas porque los bordados tienen texturas, ¿no? O sea, se pueden tocar también y eso también me gusta, ¿no? Entonces sí es parte de lo que yo disfruto y sí es parte de mi sexualidad también, ¿no? Sí, es interesante que, como dices, bueno, no sé si lo dijiste, pero a mí me surgió la idea, la belleza no solamente es visual, como lo mencionas, Así sino es. también de textura, pues también auditiva, etcétera, ¿no? Tenemos Exacto. los distintos sentidos. Sí. Y dos cosas que es importante resaltar aquí, lo de la baja visión Ajá. y lo de la ceguera, que son dos modos distintos, digamos, de vivir la discapacidad visual, ¿no? Claro, sí. Las personas con discapacidad visual podemos ser personas con baja visión, que son personas que alcanzan a ver un poco, no alcanzan a ver como gente sin discapacidad, ¿no? Las personas de baja visión, pues hay muchas diferencias. Hay personas que solo ven de frente y de lado no ven, ¿no? O al revés, hay gente que solo ve de lado, hay gente que ve cuando hay mucha luz y hay gente que ve cuando hay menos luz, ¿no? Entonces, habría que preguntarle a cada persona qué es lo que necesita, y también las personas de baja visión es muy importante que aprendan a sentir que tienen el derecho de pedir lo que necesitan. Si necesitan acercarse a la primera fila para alcanzar a ver más, tal vez el pizarrón o la proyección que están presentando en la escuela, o si necesitan utilizar ciertos marcadores, ciertos plumones en el desarrollo de su trabajo, o hojas de colores, lo que cada quien necesite, poderlo expresar en el lugar a donde se desarrollan, ¿no? Y obviamente en el tema de salud sexual, pues preguntarle, por ejemplo, si necesitan imprimir su receta con un tipo de letra más grande cuando van al ginecólogo, al urólogo, ¿no? O distinguir, por ejemplo, los diferentes tipos de condones, si les quieren poner una etiqueta adicional para que se sepa de cuál es, ¿no? Y las personas con ceguera, pues somos personas que puede ser que alcancemos a distinguir luz o no, pero ya no está vista, no nos permite guiarnos en el entorno, ¿no? Hay gente que está totalmente no ve nada, ve como si estuviera todo oscuro, y hay gente que ve como si fuera nada más todo blanco,
¿no? Pero ya no distingue qué es, ¿no? Yo alcanzo a distinguir como resplandores de luz, pero nada más. Por eso tengo ceguera. O sea, no es baja visión. Que la baja visión sí te permite ver formas, a lo mejor algunas letras, algunos rostros, algunos indicadores que te permiten guiarte por medio de la vista, ¿no? Uh-huh. Bueno, Maribel, la verdad es que es muy interesante todo lo que nos platicas. Nos has hablado de muchísimas cosas de qué es AVE de México, de todos los proyectos que tienen, no solamente para personas con discapacidad visual, sino para todas las discapacidades y para otros grupos en condición pues de vulnerabilidad como las personas con VIH o SIDA. Y bueno, pues vamos a ir a un pequeño corte y regresamos para seguir con esta gran entrevista. Alma mía sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer. Fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer. Y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijera todo con su mirada. Un alma que embriagase con su aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento. Y a veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía. Sometimes they fly, you can't capture everything. Sometimes they die away. Sometimes they fly, you can't capture everything. Sometimes they die away. And that's alright to me.
Bueno, pues ya regresamos. Nuevamente agradecemos mucho a Maribel por toda la entrevista que nos está brindando. Y bueno, en esta segunda parte de la entrevista quisiera tocar dos temas pues importantes. Uno, que voy a empezar con ese antes de que se me olvide. Este año cumplen 30 años Sí. y están de aniversario, por eso tantos eventos. Y quisiera que nos contaras cómo se sienten como institución, como Maribel, directora de AVE de México. ¿Cómo te sientes de cumplir 30 años? ¿Y cuáles han sido los logros más significativos para ustedes? Claro, Lore, pues la verdad que sí me siento de fiesta, me siento muy afortunada de seguir sosteniendo a AVE de México como un espacio para que la gente pueda conocer más sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, dentro de ellos sus amores, el placer, la comunicación. Me siento contenta de que sigamos abriendo talleres en donde se puede hablar de otros temas diferentes a temas de violencia, ¿no? A temas que pueden ser preocupantes, ¿no? Entonces, que acá se hable de cómo tener mejor comunicación en pareja, de cómo vivir mi placer sin lastimar a otras personas y sin lastimarme a mí en cuanto a hacerme daño, ¿no? De cómo tenemos derechos por el hecho de ser personas, del respeto a la diversidad. A mí me da mucho gusto y precisamente pues los logros que hemos tenido pues ha sido sostener un espacio que ha sido de libertad y de celebración de la diversidad. Y hemos tenido logros, pues, por ejemplo, capacitar a educadores, promotores que ahora están trabajando en otros lugares, tanto de gobierno como asociaciones civiles en diferentes partes del país y que tienen la filosofía de AVE de México, que ha sido hablar del placer, del derecho a una vivencia plena, de la libertad, de la diversidad, y desde ahí hablar el tema de sexualidad, ¿no? Y de que se puede vivir de manera protegida, de manera segura, y que se puede seguir viviendo vivas o no con VIH una sexualidad placentera. Entonces yo creo que el que otras personas lleven nuestra filosofía a otros lugares ha sido un gran logro. Creo que también el incorporar el tema de la inclusión y el tema de la educación sexual a personas con distintas discapacidades en un espacio que está promoviendo la sexualidad y la salud sexual ha sido un logro muy importante, porque si bien hay lugares que son especializados en cada discapacidad, aunque la convención ahora habla de que sería mejor que fueran todos los lugares inclusivos, ¿no? Incluyentes, sin embargo, estos espacios siguen siendo necesarios en este proceso, los espacios especializados. Sin embargo, AVE de México ha puesto sobre la mesa la importancia de hablar del tema y de ponerlo sobre la mesa cuando se trabaja salud sexual, cuando se trabaja sexualidad, cuando se trabaja diversidad sexual, y ponerlo sobre la mesa junto a otras poblaciones, ¿no? Que a lo mejor no pensaban en el tema de discapacidad, ¿no? Entonces creo que ese también ha sido un gran logro. Hemos pertenecido a redes que son tanto nacionales, internacionales. Hemos participado en el Congreso de Educación Sexual y Sexología de la Federación Mexicana, impartiendo talleres, ponencias, y pues somos un grupo diverso de personas, un grupo multidisciplinario que buscamos seguir implementando. Trabajamos, como les decía, talleres, estrategias dirigidas de manera incluyente a la población que se quiera unir, y también trabajamos proyectos de prevención enfocada, como estos proyectos que fueron exclusivos para personas con discapacidad visual, o un proyecto que tenemos actualmente para hombres gay y mujeres transexuales, que son proyectos donde se trabaja la educación entre pares para que el grupo de personas a quien va dirigido
hable de sus dudas, de sus necesidades y se sienta en confianza. Hace poco tuvimos un taller para mujeres con discapacidad visual y otras mujeres que quisieran fortalecer su autocuidado a través del tacto sobre el uso de la copa menstrual. Y ese fue para mujeres únicamente, para que se sintieran en confianza, para que rescatáramos la sabiduría que las mujeres nos podemos compartir y el poder que tenemos de, a partir de lo que sabemos nosotras, compartirlo con otras y hacernos más fuertes en cuanto a nuestro autocuidado, ¿no? Entonces también esos proyectos de prevención enfocada son así para públicos específicos que AVE trabaja, y aparte los proyectos o las actividades que son incluyentes y que toda persona puede llegar. Y creo que otro logro ha sido que tenemos buenas alianzas con expertos y expertas de otras asociaciones a quienes les invitamos a dar talleres con nosotros. La semana pasada estuvo Roberto Guadarrama, que es especialista en educación para la paz, en terapia de reencuentro, es educador sexual. Él ha participado en grupos de hombres donde se cuestionan y checan diferentes masculinidades, y él nos dio un tema que se llamó erotismo mío, tuyo y nuestro, ¿no? Entonces hemos buscado, ha estado Paco Delfín de GIS, que es sexólogo, ¿no? Estuvo Jessica Feregrino con discapacidad intelectual, estará Nadia Arroyo con discapacidad auditiva. Entonces nos hemos ido complementando y creo que ese también ha sido un logro, tener muy buenas relaciones. Juan Carlos Hernández, Oscar Chávez, con especialistas en los diferentes temas que les gusta participar con AVE de México. Entonces eso creo que ha sido también un gran logro. Pues sí, han tenido bastantes logros, y una cosa que me parece también muy interesante, ahorita lo mencionabas, de educar no solamente a las personas con discapacidad, sino hay que ser incluyentes, ¿no? También. Y bueno, a mí me gustaría que mencionaras esos tips que estabas hablando hace un momento, de diferenciar las marcas y estos tipos de cosas en los dispositivos de prevención. Me gustaría que tocaras un poco ese tema para pues las personas que quisieran enseñar, o las mismas personas con discapacidad que quisieran conocer un poco más a profundidad de esto. Claro. Pues, por ejemplo, cuando nos regalan condones o los compramos, hay que preguntar cuál es la fecha de caducidad y acomodarlos en un lugar donde nosotros podamos acordarnos, ya sea que los metas en una cajita o en la misma cajita les pegues una etiquetita en braille que traiga la fecha de caducidad, o simplemente decir los que están en esta cajita más grandes son los que se tienen que usar en este año, ¿no? Y los que están en esta otra son los que se van a usar, todavía tengo 2 años más para usarlos, ¿no? O sea, como ir buscando nuestros acomodos, hay que preguntar. Nosotros tenemos un taller específico para enseñarles el uso correcto de condón a personas con discapacidad visual, que se saben los pasos, pero necesitan tocar un condón, o sea, tocar cómo viene empacado, sentir el empaque se debe de sentir que está acolchonadito, o sea que sí tiene aire, no se debe de sentir maltratado, sino se debe sentir en buenas condiciones. Debemos de buscar en el empaque la orilla donde están los piquitos, son como unos piquitos o dientecitos, y por ahí es por donde vamos a abrir el empaque, sujetando con las yemas de 2 dedos de ambas manos para poder jalar esa bolsita y abrirla, siempre y cuando con otro dedo bajemos el condón, porque el condón se siente a través de la bolsa, entonces hay que bajarlo para que no lo pasemos a rasgar con la bolsita, ¿no? Y luego sacarlo, buscar hacia dónde se desenrolla. Son algunos tips que cuando estamos con las personas podemos irles guiando para que vayan conociendo, ¿no? Podemos hacer como un espacio para la demostración del condón, incluso con algunas indicaciones verbales, y que la persona con discapacidad visual consiga su condón y ya le vamos guiando para decirles cómo se coloca, ¿no? Pero se usa mucho el tacto. La gente debe tocar el condón, si tú le dices que tiene que apretar el receptáculo o la bolita que viene
arriba o la cabecita del sombrerito, si el condón es como un sombrerito, ¿no? Tú debes de garantizar que la persona sí lo tocó, sí lo está presionando, o sea, ir guiando para que te des cuenta que estés siguiendo las instrucciones que tú estás dando y ser claro de manera verbal, ¿no? Entonces, es eso, consigan sus condones, tóquenlos, ábranlos, sientan cómo es, practiquen las indicaciones que ya conocían, pero ahora con el condón, de preferencia en ese momento no para tener una relación sexual porque puede ser que quede mal puesto, sino primero para practicarlo, para saber si lo sabemos poner y qué pasa, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Es aprender, ¿no? A tener como identificados algunos elementos de la manera en que los acomodo, siguiendo instrucciones para poder utilizarlos y favorecer pues una vivencia placentera y segura, ¿no? Pues ahí está para los que nos están viendo ahorita o nos verán después. Así como nos está platicando Maribel, así se viven los talleres, obviamente con mucha más intensidad, más práctico, más dinámico. Y yo he de confesar que me siento muy nervioso por hacer nuestro primer programa, pero me siento muy contento y muy cómodo con ustedes dos, con Miguel, el intérprete que nos acompaña, y pues todo está fluyendo muy bien, Maribel. Ah, qué bueno. Maribel, justamente relacionado a la pregunta que te realizó César sobre los tips, quisiera que le comentaras a nuestro público, ya antes en el corte, nos platicabas que no pudiste traer los modelos, pero ¿quieres platicarles a nuestro público de qué tratan estos modelos anatómicos? Digo, no quiero yo decir qué son, sino más bien que tú les cuentes y para qué los usas, cómo los realizaron, entonces... Claro, son modelos anatómicos que están inspirados en flores y que representan los órganos sexuales, tanto femeninos como masculinos. Y son de tela, tienen diferentes texturas, desde peluche, terciopelo, satín, para que cada estructura esté diferenciada con esa textura, pero también tienen diferentes colores y son colores vivos. Entonces, como están inspirados en flores, lo que serían los pétalos de las flores son los órganos externos y lo que está dentro de un cierre, en lo que sería el tallo de la flor, son los órganos internos. Entonces, primero se enseñan los externos, guiando a la persona que vaya tocando la textura y vayan identificando. Quienes identifican el color, pues el color también, y lo vayan tocando. Y ya les vas diciendo sobre los órganos externos y después les pides que abran el cierre y saquen los órganos internos y se les explica también guiando por medio de texturas y colores. Estos órganos sexuales sirven para el conocimiento de los órganos sexuales de personas que las personas con discapacidad visual puedan tener ahora sí en la mano un modelo que les permita saber de qué estamos hablando cuando estamos diciendo labios mayores, labios menores, clítoris, de qué estamos hablando cuando decimos tubas uterinas o como se les conoce, trompas de falopio, ¿no? Y que tengan ese conocimiento sobre la estructura, la anatomía de los órganos sexuales, pero no solo verbal, porque a veces no vemos y sí sabemos que los hombres tienen un escroto, un testículos, cuerpos cavernosos, cuerpo esponjoso, pero no sabemos bien a bien dónde está o a dónde es, o la próstata, ¿no? Porque alguien que ve, pues le pueden enseñar un esquema y más o menos se hace a la idea, porque el esquema pues está dibujado, pero quienes no vemos, pues no sabemos, y con ese modelo ya podemos saber más sobre a dónde se encuentran las estructuras de los órganos sexuales, pero también sirve para saber, por ejemplo, de métodos anticonceptivos, dónde es donde se hace la vasectomía o la salpingoclasia, o a dónde se coloca el DIU, el dispositivo intrauterino, ¿no?
o saber, por ejemplo, del proceso de fecundación, dónde se realiza la fecundación, o saber del uso del condón femenino, ¿no? Cómo se pone, dónde queda, por qué es que no se nos puede ir por la boca o ir para adentro, porque hay gente que dice, es que el condón se quedó adentro, ¿qué tal si se va a otro lado? Pues no se puede ir a ningún lado porque la parte donde se coloca está totalmente delimitada, ¿no? O saber del uso de la copa menstrual, de cómo se pone, dónde queda. Entonces sirven también para saber del uso de algunos implementos y también sirven para hablar del placer. ¿Qué pasa cuando nosotros nos excitamos, sentimos placer, todas las personas? ¿Qué pasa con los órganos sexuales? O sea, ¿cómo es que el pene se pone erecto? ¿Cómo es que hay lubricación? ¿Cómo es que hay más posibilidad, por ejemplo, de mayor sensibilidad al tocar algunas estructuras? Entonces, son unos modelos accesibles al tacto, los creamos buscando que fueran así y que fueran, que las personas con discapacidad visual dieron sus aportaciones para hacerles las mejoras necesarias. Y eso tiene que ver, hace rato que decían ustedes de los tips, César. Hace rato me centré solo en los condones, pero los tips tienen que ver, o sea, para la educación sexual de personas con distintas discapacidades, tienen que ver con hacer accesible la información, los materiales, la metodología a los sentidos que la persona tiene disponible. Si la persona no ve, pues buscar que tenga modelos que pueda tocar, ¿no? Cosas que pueda oler, referencias que tengan que ver con los sentidos que sí tiene. Si la persona no oye, pues trabajar imágenes, trabajar la comunicación con la lengua de señas, para quienes son quienes leen, ¿no? Pues que puedan ser una lectura fácil acompañada de imágenes, ¿no? Si la persona tiene discapacidad intelectual, buscar lo que decíamos, la lectura fácil, el lenguaje claro, sencillo, el mismo que se usa para enseñarles a las personas, no sé, que tienen que lavarse las manos, a las personas con discapacidad intelectual, ¿no? O para enseñarles a cocinar o a hacer galletas. Es el mismo lenguaje, un lenguaje sencillo con el cual les vas a enseñar lo importante de usar un condón, lo importante de tocar su cuerpo en espacios privados. Son los mismos temas, pero usando los mecanismos para comunicarte y los sentidos para comunicarte de acuerdo a cada discapacidad. Y de ahí pues ya ir generando materiales. La idea es que haya materiales que sirvan para todas las discapacidades, ¿no? El famoso diseño universal. Sin embargo, habla la convención de que eso no quiere decir que no tengas que hacer materiales especializados para cada discapacidad si se necesitan, ¿no? O sea, unas adaptaciones ya más específicas que vas a usar, ¿no? Para cada discapacidad. Entonces, de eso se tratan los tips y los modelos que nosotros tenemos. Fíjense que pues es un material accesible para población con discapacidad visual, pero resulta que han sido muy útiles para personas sin discapacidad, porque se les enseña a tocarlos y entonces después es más fácil que puedan tocar y conocer su cuerpo y identificar, de veras, aquí está el clítoris, ya lo sentí, de veras, esta es la zona por donde estaría el punto G, ya la sentí en el modelo, entonces ya la puedo sentir en mí misma, en mí mismo, ¿no? Aquí está la próstata o los cuerpos cavernosos, ¿no? Es como después de que lo tocan, es más fácil. Y eso quiere decir que los materiales accesibles también sirven para población sin discapacidad. Entonces es una buena estrategia, ir generando más materiales, más maneras de enseñar y después pues que toda la gente los disfrute estas otras formas, porque a veces abusamos del sentido de la vista, ¿no? En esta cultura. Todo se quiere enseñar por esquemas y pues no. Luego hay otras cosas que se necesitan enseñar a través de otros sentidos. Sí, es que justamente esto último que decías era lo que
lo que yo veía como que faltaba ahí para los modelos que decías que sirven para distintas cosas. Sirven también para estéticamente, para las personas sin discapacidad, digamos, porque tienen esta estructura de la flor que mencionabas al principio. Sí. Son muy prácticos incluso hasta para estas personas, como bien lo dices, para que sean sensibles al tacto, ¿no? Exacto. Para que conozcan pues todas sus partes también, no solamente como por esquemas, como dices, como mencionas. Y bueno, para pasar al tema que nos compete con AVE de México, de su aniversario, Maribel, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué actividades tienen especiales por este aniversario? Claro, bueno, pues nuestras actividades a partir de el mes de febrero empezamos a realizar talleres semanales, quincenales, sobre diferentes temáticas que tienen que ver con el placer, con la pareja, con la comunicación y sobre nuevas tendencias en la actualidad, diferentes temas, y todos esos talleres son en conmemoración de nuestro aniversario. Hemos estado celebrando nuestros 30 años en cada taller que damos, en cada evento que promocionamos. Vamos a estar haciendo lo que les comentaba, un evento que se llama Feria Mercadito Diversa. Es el día de hoy, es la primera, y ahí vamos a tener tanto productos orgánicos, artesanías, productos artísticos y también presentaciones artísticas y también presentaciones o pláticas sobre el tema del placer, de la sexualidad, y vamos a estarlo haciendo por lo menos cada mes, probablemente en septiembre tengamos otro. Y también pues tenemos nuestro proyecto que se llama Pasa la Voz, que es de hombres gay y mujeres transexuales, también lo estamos teniendo ahorita en marcha. Además de la condonería, cuando vamos a diferentes lugares, y haremos un evento de cierre que ya les contaremos cómo estará programado, donde estaremos aterrizando temas abordados y donde estaremos celebrando y concluyendo la celebración de este año. Claro, pues literalmente este año andan de fiesta y Exacto. bueno, los felicitamos mucho por la labor que realizan. La verdad es que sus actividades pues ayudan a muchas personas en el conocimiento de su sexualidad, en la accesibilidad a la información, porque como lo comentas, no solamente es, bueno, pues sí, es importante esta parte de sentir, pero cómo llegan a esa parte, ¿no? Tiene que haber algo antes y es la accesibilidad a la información. Exacto. Y bueno, para ya ir terminando, agradecemos mucho, Maribel, que hayas aceptado nuestra invitación para esta entrevista, y pues creo que se abordaron muchos temas importantes, como ya mencioné, el aniversario, a quién va dirigida AVE de México, qué actividades realizan, las actividades que van a estar en este mes, que igual pues las vamos a compartir en nuestra página para que lo puedan ver más visual, y bueno, vamos a poner la descripción. Y bueno, pues también toda esta parte de la importancia de la educación de la sexualidad, creo que es un tema muy amplio que da para muchas otras entrevistas, y ojalá en un futuro podamos tener otra más enfocada a la educación de la sexualidad, ¿no? Más al placer, y como esta parte de que la gente conozca que la sexualidad no solamente es pues el coito, ¿no? Exacto. Sino que va más allá de eso. Entonces creo que estaría muy bien que en un futuro, no sé, ya te avisaremos cuándo, nos pondremos de acuerdo, pues podamos hablar de estos temas. Claro que sí, sí, con todo gusto. Algo que AVE de México ha cuidado siempre pues ha sido utilizar un lenguaje incluyente, equidad de género, un lenguaje que favorezca este respeto a la diversidad, un abordaje horizontal, un abordaje en confianza. Entonces las personas que van a AVE de México se sienten muy a gusto. Les invitamos a nuestros talleres, les van a gustar mucho. Es un espacio muy agradable, muy disfrutable. Y bueno, hace rato nos comentabas el Facebook de AVE de México. AVE de México, no sé si quieras compartir la página, Sí, el correo. Claro que sí. La página es www.avedemexico.org.mx. Entonces, www.avedemexico.org.mx.
Ave de México es con V o V chica. El correo electrónico es contacto@avedemexico.org.mx. contacto@avedemexico.org.mx. Y el teléfono es 1054 3212. 1054 3212. Bueno, pues agradecemos a todos los que nos vieron, nos escucharon. Nosotros queremos compartirles nuestras redes sociales. Bueno, ya conocen nuestro Facebook, La Visión del Silencio. Nos pueden mandar un correo a visionsilencio@gmail.com y esperamos haya sido de su agrado. Y bueno, los esperamos con otro programa. Y ya para terminar, queremos agradecer nuevamente a Jorge Reed por el espacio que nos está brindando, a Leonardo Uribe y a Miguel González, a Maribel Ortega. Muchas gracias por acompañarnos, Lorena. Muchas gracias a ustedes también. Y bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias.
por ti.